Cancelar o no el CFDI global al público en general que genera Uber, sigue siendo una pregunta y una acción a llevar a cabo que causa dudas y que pues muchas veces se tiene esta incertidumbre, ¿no? De que, oye, ¿la debo cancelar? Eh, ¿La puedo cancelar? ¿La debo cancelar? Esta factura al público en general que emite Uber. Y bueno, siempre es ahí insisto, un punto a considerar. Inclusive este, hay pues, afirmaciones contrarias, ¿no? Habrá contadores que dicen, no, no la canceles, habrá contadores que dicen, sí, sí las canceles. Inclusive el otro día estaba viendo ahí un video en vivo de un colega y le preguntaban justo eso, ¿no? Contador, ¿puedo cancelar la factura al público en general que emite Uber? Y este colega contundentemente decía, sí, sí, cancélala. Pero bueno, creo que aquí hay que analizar un poco más, ¿no? O sea, hay que ver el motivo por el cual tendríamos que cancelar esa factura, si realmente la tenemos que cancelar, o pues la podemos dejar y utilizarla para nuestra contabilidad, ¿ok? Yo creo que tomaría esta decisión si me hacen esta pregunta a mí directamente, algún contribuyente, conductor de Uber, inclusive repartidores, porque también para ellos se genera esta factura. Tendríamos que analizar, ¿no? Yo sí me podría inclinar a cualquiera de las dos opciones, cancelarla o mantenerla, pero con un análisis previo, ¿ok? ¿En qué casos sí podría cancelar la factura al público en general que emite Uber a nombre del contribuyente? Creo que el motivo principal podría ser una discrepancia brutal, ¿no? Que sea una diferencia muy, muy considerable con lo que un conductor de Uber o un repartidor de Uber están visualizando, principalmente en su reporte de ganancias. Sabemos, y aquí abro un pequeño paréntesis, que el reporte de ganancias no tiene ninguna validez oficial para hacer contabilidad, pero sí nos puede servir de respaldo, nos puede servir de punto de partida para pues ver si la información más o menos cuadra con lo que está manifestado en facturación, que eso sí son los documentos oficiales, los documentos timbrados, ¿no? La documentación que respalda en realidad la contabilidad que vayamos a hacer en este caso en particular, ¿no? De un conductor o un repartidor de Uber. Entonces, ¿en qué caso sí? Pues cuando esta diferencia sea totalmente fuera de lugar, ¿no? Que sea monstruosa, que sea realmente una diferencia que no tiene a ningunas luces sentido, ¿no? Que está realmente fuera de lugar. Creo que en esa, y obviamente, pues el contador junto con el contribuyente deben de trabajar, se debe de analizar estos reportes e inclusive el contribuyente pues debería compartirle esta información a grandes rasgos o inclusive los reportes tal cual, los PDFs, pues para que, insisto, se pueda tener un punto de partida y una referencia. Entonces, si aquí hay una diferencia, una discrepancia brutal, sin duda se puede cancelar esa factura. Aquí abriría un paréntesis. Cancelar facturas no está prohibido, ¿no? No es algo que la ley diga, no, no lo puedes hacer. Si hay una razón por la cual cancelar, por supuesto que podríamos hacerlo cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces, por ese lado, no habría ningún problema. Entonces, ¿en qué situación sí? Pues cuando la discrepancia sea mayor. Ahora, en mi caso, en mi caso y en qué casos no cancelaría la factura al público en general, cuando estas discrepancias son mínimas. Y aquí quiero remontarme un poco al inicio de los tiempos, ¿no? Cuando Uber empezó por allá de agosto de 2020, empezó a emitir estas facturas al público en general, diciendo, inclusive mandó un comunicado en aquella época, diciendo que pues se iban o iban a generar esta factura, todos estos conductores, repartidores que estuvieron obviamente proporcionando su firma, sus sellos digitales, pues iba a facilitar la contabilidad a ellos emitiendo facturas individuales cuando un cliente la solicite y la factura al público en general cuando no se pidan facturas individuales por los ingresos obtenidos o generados. Entonces, y en aquel entonces, por allá de agosto 2020 y los siguientes meses,
las discrepancias sí eran monstruosas, ¿no? Eran de temor, había unas diferencias enormes. Pero a últimas fechas, y aquí insisto, sería el no cancelar la factura, ya esas diferencias realmente han sido mínimas, ¿no? O sea, uno que está haciendo contabilidad constante de conductores, de repartidores de Uber, pues ve que esas diferencias no son tan abismales, no son tan grandes. Entonces, realmente no habría una razón de ser por la cual se tenga que cancelar esa factura. Insisto, tomando como punto de partida, como referencia, los reportes de ganancias, e insisto, ¿no? Perdón que suene como disco rayado, pero no son, esa información no es oficial, pero sí nos puede servir como base, como referencia, como punto de partida para tomar una decisión de este tipo, por ejemplo. Entonces, viendo que esa diferencia no es tan grande, que no hay realmente una discrepancia que asuste, una discrepancia que nos lleve a tomar una decisión de este tipo, de cancelar un CFDI, pues entonces no habría por qué hacerlo, ¿no? Yo les puedo decir que en la mayoría de los casos de los clientes que yo llevo contabilidad, que son conductores de Uber o repartidores de Uber Eats, ya a últimas fechas podría decir que del último año y medio, quizá 2 años para acá, no he cancelado nunca una factura al público en general. ¿Por qué? Porque eh, lo que comentaba, no hay una diferencia brutal, no hay una diferencia enorme entre lo que se ve en los reportes de ingresos y lo que está manifestado en facturación. Si bien nunca va a cuadrar con pesos y centavos tal cual, insisto, las diferencias no son considerables. Entonces, pues no habría un motivo real para cancelar esta factura. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿en qué momento sí podría cancelar la factura al público en general que emite Uber a los conductores y a los repartidores? Cuando la discrepancia sea brutal, cuando sea una diferencia abismal que espante a todo mundo. ¿Y cómo voy a notar esa diferencia? Haciendo pues un análisis del reporte de ingresos y de la facturación. Ahí debemos ver que estas diferencias no son tan grandes. Cuando se hace un análisis realmente a conciencia, ¿no? Cuando realmente se tiene, pues como decimos vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, hacemos un análisis contable este, considerable y vemos que pues no hay una diferencia, o en este caso sí la habría muy, muy grande, pues ahí tendríamos este, pues toda la argumentación para cancelar una factura de este tipo, ¿ok? Si realmente no existe esto, ¿en qué casos no las cancelamos? Pues cuando esta diferencia realmente no exista. Insisto, a últimas fechas, Uber lo ha hecho, pues si no perfecto, lo ha hecho bastante bien, y las diferencias que hay entre facturación y reportes de ganancias no han sido considerables, ¿ok? Entonces, eso sería, creo que los motivos por los cuales sí cancelar la factura o no cancelarla, ¿no? Ahí estaría, este, eh, pues, teniendo una argumentación, teniendo un respaldo para tomar una decisión de este tipo, ¿ok? Pues aquí estamos pendientes para dudas, preguntas y si necesitan asesoría con temas contables enfocados y especializados en el régimen de plataformas tecnológicas, pues dejen algún mensaje en la casilla de comentarios y con gusto atendemos y damos seguimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.